Durante la Gran Depresión, era necesario aprovechar al máximo cada ingrediente, y la sopa de verduras rústicas se convirtió en un alimento básico para aprovechar al máximo lo que se tenía a mano. Esta sopa no tenía una receta fija, sino que se preparaba con cualquier producto que se pudiera rescatar. Zanahorias, patatas, apio o incluso verduras ligeramente marchitas se añadían a la olla y se transformaban en una comida abundante y saciante. Con solo un caldo básico y una pizca de sal, esta sencilla sopa podía alimentar a una familia entera durante días, aprovechando restos que de otro modo se desperdiciarían. Incluso para los cocineros menos experimentados, preparar esta sopa fue sencillo. Se colocaron verduras picadas en una olla y se dejaron hervir a fuego lento hasta que se ablandaron, llenando la casa con el reconfortante aroma de una comida caliente. Esta sopa no solo fue fácil, sino también nutritiva, repleta de vitaminas y minerales de sus humildes ingredientes. La sopa rústica de verduras es un recordatorio de cómo la resiliencia y la creatividad en la cocina pueden convertir incluso los alimentos más simples en algo reconfortante y nutritivo, que ofrece un sabor de hogar en tiempos difíciles. ¿Qué te pareció esta sopa? Sigue mirando porque habrá más. En una época en la que la comida escaseaba y el dinero aún más, las frituras de maíz se convirtieron en un plato reconfortante y muy popular. Elaboradas con harina de maíz asequible, estas frituras eran una solución ingeniosa para crear una comida que fuera abundante y satisfactoria. Los ingredientes eran simples: harina de maíz, un poco de harina, agua o leche y, si era posible, un huevo para darle más sabor. Todo se mezclaba y luego se freía en aceite caliente hasta que quedara dorado y crujiente por fuera y con un centro tierno. Las frituras de maíz tenían un atractivo rústico y casero, perfectas para familias que necesitaban aprovechar al máximo sus reservas de alimentos. Para quienes tenían algunas verduras sobrantes o una pizca de queso, agregar estos extras hacía que las frituras fueran aún más sabrosas y nutritivas. Proporcionaban una comida versátil que podía servir como desayuno, almuerzo o incluso una cena ligera, lo que demostraba que la comida deliciosa no tenía por qué ser cara ni elaborada. Estos buñuelos fueron un testimonio de cómo aprovechar al máximo los recursos limitados, convirtiendo un puñado de alimentos básicos de la despensa en un plato que trajo calidez y consuelo a las familias que luchaban por atravesar tiempos difíciles. Los macarrones con queso siempre han sido un alimento reconfortante, pero durante la Gran Depresión adoptaron una forma diferente, una que priorizaba el presupuesto sobre el lujo. En lugar de las versiones ricas y pegajosas de hoy, los macarrones con queso de la época de la Depresión eran más simples. Las familias usaban pasta envasada, un chorrito de leche y, si tenían suerte, una pequeña cantidad de queso. Para muchos, estirar ese preciado queso era una habilidad, a menudo diluido con leche o agua para crear una salsa más líquida, pero igualmente satisfactoria. No se trataba de los deliciosos macarrones con queso que conocemos hoy, pero ofrecían a los niños una sensación de normalidad. La versión humilde se mantuvo firme porque llenaba el estómago sin vaciar los bolsillos y se convirtió en un alimento básico para muchas familias. Cuando el dinero era aún más escaso, se utilizaba una mezcla básica de harina y grasa, llamada roux, para espesar la salsa, lo que aportaba textura y riqueza. Puede que no fuera un plato gourmet, pero era un plato reconfortante que alegraba a los que tenían poco. Los macarrones con queso de la época de la Depresión nos recuerdan que, a veces, la sencillez es el mejor consuelo, especialmente cuando cada bocado cuenta. La sopa de tomate con arroz era un clásico de la época de la Depresión, ya que convertía unos pocos ingredientes básicos en una comida cálida y nutritiva. Con solo una lata de tomates, o pasta de tomate y agua, un puñado de arroz y una pizca de condimento, las familias creaban un plato económico que brindaba comodidad y calidez, especialmente durante los meses más fríos. El arroz era esencial, ya que espesaba el caldo de tomate y lo convertía en una sopa abundante y saciante que satisfacía los estómagos hambrientos sin afectar el bolsillo. La sencillez de esta sopa daba pie a la creatividad. Las familias solían añadir una pizca de azúcar para rebajar la acidez del tomate, una pizca de ajo en polvo o hierbas secas si tenían alguna a mano. Cada cucharada era un testimonio del ingenio de quienes convertían muy poco en algo reconfortante y sustancioso. El arroz le daba volumen al plato, haciéndolo lo suficientemente satisfactorio como para servirlo en varias comidas. La sopa de tomate con arroz demuestra que incluso los ingredientes más humildes pueden ofrecer calidez y sustento. Pero cuando se trataba de evitar el desperdicio, los cocineros de la época de la Depresión llevaron la creatividad más allá con un sabroso pudín de pan,
transformando el pan duro y las verduras sobrantes en algo delicioso. Durante la Gran Depresión, evitar el desperdicio era esencial, y el sabroso pudín de pan se convirtió en un plato de referencia para aprovechar al máximo hasta la última miga. Esta ingeniosa cazuela utilizaba pan duro y restos de verduras, sobras que de otro modo se podrían desechar, para crear una comida caliente y abundante. Para prepararla se rompían rebanadas de pan duro y se combinaban con huevos, leche y un puñado de verduras que no se habían incluido en otros platos. Las zanahorias, los guisantes y las cebollas eran añadidos habituales, lo que le daba al pudín color y sabor. La mezcla se condimentó con sal, pimienta y una pizca de hierbas y se horneó hasta que quedó dorada por encima y blanda por dentro, lo que dio como resultado una comida casera reconfortante que parecía mucho más elaborada de lo que sus ingredientes sugerían. El sabroso pudín de pan no solo llenó los estómagos, sino que también les permitió a las familias ahorrar dinero, ya que sirvió como recordatorio del valor de la creatividad en la cocina. Esta comida, con todo excepto el fregadero de la cocina, aseguró que nada se desperdiciara y que todos tuvieran algo cálido y satisfactorio para comer. ¿Habrías sido capaz de convertir las sobras en algo delicioso como esto? En la época de la Gran Depresión, la gente solía tener que preparar comidas con pocos ingredientes, y los espaguetis con ajo y aceite de oliva eran una solución perfecta. Este plato de inspiración italiana solo requería 3 ingredientes: espaguetis, ajo y aceite de oliva. Sin embargo, cuando estos ingredientes se combinaban, creaban una comida sorprendentemente satisfactoria y fragante. El proceso era sencillo: hervir la pasta y luego echarla en una sartén caliente con ajo chisporroteante y un chorro generoso de aceite de oliva. El aroma por sí solo hacía que pareciera un festín. Esta comida ofrecía un sabor lujoso sin salirse del presupuesto. Si las familias tenían hojuelas de pimiento rojo o un poco de queso, lo espolvoreaban por encima para agregar más sabor, pero estaba delicioso incluso sin extras. Este plato de la época de la Depresión demostró que incluso los ingredientes más humildes podían transformarse en algo especial. Los espaguetis con ajo y aceite de oliva proporcionaron a las familias una comida caliente que se sintió como un capricho, recordándoles que la simplicidad aún puede ser indulgente cuando se elabora con cuidado y creatividad. Durante la Gran Depresión, los huevos eran una fuente de proteínas asequible que se podía aprovechar para varias comidas. Los huevos rellenos con pepinillos aportaban un toque especial a los huevos duros habituales. El proceso era sencillo pero eficaz. Se hervían los huevos, se cortaban por la mitad y se les sacaban las yemas. A continuación, se mezclaban las yemas con mayonesa, mostaza y pepinillos finamente picados. Los pepinillos aportaban un sorprendente toque crujiente y un sabor picante, elevando estos humildes huevos a algo que parecía casi lujoso. Este plato era un favorito tanto por su sabor como por su versatilidad. Los huevos rellenos se podían servir como aperitivo, guarnición o incluso como plato principal a la hora del almuerzo. Si bien los ingredientes eran simples, creaban un rico perfil de sabor, lo que demostraba que incluso pequeñas adiciones podían convertir un alimento básico en algo especial. Los huevos rellenos con pepinillos aportaron un toque de creatividad a las comidas de la época de la Depresión, lo que les daba a las familias un descanso de la comida habitual. Este era un bocadillo sencillo que recordaba a la gente tiempos mejores, lo que lo convertía en una opción muy apreciada cuando se necesitaba algo un poco más sofisticado. ¿Qué te pareció este plato? Sigue viéndolo porque te acuerdas del hash de zanahoria y patata. El hash de zanahoria y patata era un alimento básico de la época de la Depresión que convertía 2 ingredientes económicos y sustanciosos en un plato cálido y abundante. Las patatas aportaban volumen y una textura satisfactoria, mientras que las zanahorias añadían una dulzura sutil que equilibraba la comida. La receta era sencilla: picar las patatas y las zanahorias y freírlas en una sartén caliente hasta que estuvieran doradas y crujientes por fuera. Algunas familias añadían una cebolla, si tenían, para que el hash tuviera un sabor y una textura extra. Este plato era perfecto para quienes tenían un presupuesto limitado para la alimentación. Tanto las patatas como las zanahorias eran económicas, se conseguían fácilmente y se conservaban bien, lo que las convertía en ingredientes fiables para las familias que querían aprovechar al máximo su despensa. El hash de zanahorias y patatas se podía servir solo o acompañado de un huevo para añadir proteínas, lo que lo convertía en una comida completa. Aunque es sencillo, este plato era más que suficiente para saciar estómagos hambrientos. Es un recordatorio reconfortante de la resiliencia de quienes vivieron la Gran Depresión.
transformando verduras básicas en un plato nutritivo y delicioso. La fritata de cebolla y papa era un plato básico de la época de la Depresión que aprovechaba al máximo dos ingredientes simples. Las papas aportaban volumen y consistencia, mientras que las cebollas añadían sabor y un toque dulce. La preparación de este plato era sencilla. Se cortaban las papas y las cebollas en rodajas y se freían hasta que se doraban. Luego se cubrían con huevos batidos y se cocinaban hasta que la mezcla se solidificaba. El resultado era una comida satisfactoria que podía alimentar a una familia entera con un mínimo esfuerzo. Si había verduras sobrantes a mano, se añadían para que fueran más nutritivas y si había queso, se espolvoreaba para que la fritata fuera aún más deliciosa. Su versatilidad la hizo popular para el desayuno, el almuerzo o la cena, ya que ofrecía una comida completa y abundante sin necesidad de ingredientes complicados. La fritata de cebolla y patata sirvió como recordatorio de que, incluso en tiempos difíciles, un poco de creatividad en la cocina puede ser de gran ayuda. Es una prueba de que los alimentos básicos de la despensa pueden convertirse en un plato abundante que nutre tanto el cuerpo como el espíritu. ¿Serías capaz de crear una comida reconfortante con ingredientes tan sencillos? El arroz con leche con pasas era un postre de la época de la Depresión que convertía las sobras de comida en un dulce y reconfortante manjar. Este pudding, elaborado con arroz del día anterior, un poco de leche, azúcar y un puñado de pasas, era sencillo de preparar, pero estaba repleto de sabor. El arroz se cocinaba a fuego lento hasta que alcanzaba una consistencia cremosa, lo que lo transformaba en un plato que parecía casi lujoso. Las pasas añadieron un toque de dulzura y una textura masticable que complementaba el arroz suave y cremoso. Las familias podían personalizar la receta con una pizca de canela o una gota de extracto de vainilla si tenían. Pero incluso sin estos extras, el arroz con leche era un capricho. Para los niños era un postre especial y para los adultos una forma económica de satisfacer el gusto por lo dulce. Este postre era la prueba de que incluso los ingredientes más simples podían combinarse para crear algo delicioso. El arroz con leche con pasas sigue siendo popular hoy en día, ofreciendo un sabor nostálgico de cómo la gente se las arreglaba con lo que tenía. En una época en la que la fruta fresca era un lujo poco frecuente, las manzanas horneadas con canela se convirtieron en un postre muy apreciado en la época de la Depresión. Las manzanas eran relativamente asequibles y accesibles en la mayoría de las regiones, lo que las convertía en una opción ideal para las familias que buscaban un dulce sin afectar el presupuesto. La preparación era sencilla. Se les quitaba el corazón a las manzanas, se rellenaban con una mezcla de canela y azúcar y se horneaban hasta que se ablandaban. A medida que las manzanas se cocinaban, su dulzura natural se intensificaba, llenando la cocina con un aroma cálido y reconfortante que hacía que hasta los ingredientes más simples se sintieran especiales. Para quienes tenían un poco de mantequilla o un puñado de nueces, estos añadidos aportaban un toque extra de riqueza, pero incluso sin ellos, las manzanas al horno eran un capricho delicioso. Este postre transformaba los ingredientes humildes en algo memorable, aportando comodidad y un toque de lujo a la mesa en tiempos difíciles. Las manzanas al horno con canela demostraron que unos pocos alimentos básicos de la despensa podían satisfacer los antojos y levantar el ánimo. Cuando los ingredientes eran escasos, las familias también encontraban formas creativas de convertir las sobras en algo sabroso, como arroz frito con verduras. El arroz del día anterior era un alimento básico en la época de la Depresión, y cuando se combinaba con las verduras que quedaban, creaba un plato de arroz frito muy satisfactorio que podía servir para toda la familia. Se picaban zanahorias, guisantes, cebollas o cualquier verdura que estuviera a punto de caducar y se mezclaban en una sartén caliente con aceite, lo que los convertía en un salteado abundante. Un poco de salsa de soja, ajo u otras especias añadirían sabor si estuvieran disponibles, pero incluso un simple condimento de sal y pimienta funcionaría. Si una familia tenía un huevo, podía cascarlo y añadirle proteínas para completar la comida. El arroz frito con verduras era increíblemente versátil y adaptable, lo que lo convertía en una comida a la que recurrir cuando escaseaban los alimentos. Era una forma eficiente de utilizar cada sobrante de la cocina y crear algo cálido, abundante y sabroso. Este plato era la prueba de que con un poco de ingenio, las familias podían convertir lo que tenían en algo delicioso y reconfortante, incluso en los momentos más difíciles. El sándwich de queso a la parrilla se convirtió en un clásico de la época de la Depresión, convirtiendo el simple pan y queso en una comida caliente y satisfactoria. El pan era muy asequible,
Y si bien el queso se consideraba un lujo, incluso una pequeña cantidad podía rendir mucho. Para preparar este reconfortante plato, se untaba pan con mantequilla, se cubría con 1 o 2 lonchas de queso y se freía en una sartén caliente hasta que el exterior se doraba y se torna crujiente, mientras que el queso del interior se derretía a la perfección. La magia estaba en el tostado. La corteza crujiente contrastaba con el queso cremoso, lo que hacía que cada bocado fuera irresistible. A veces, si las familias tenían extras como tomates o cebollas, los agregaban para darle un poco más de sabor, pero incluso sin ellos, el sándwich de queso a la parrilla parecía un pequeño festín. Rápido, fácil y asequible, este plato levantó el ánimo en tiempos difíciles y todavía hoy brinda consuelo. Trae recuerdos de días fríos, sentados alrededor de la mesa de la cocina, mientras el reconfortante olor a pan y queso llenaba el aire. Un simple recordatorio de que incluso los alimentos más humildes pueden crear momentos preciados. La sopa de huevo era un alimento básico de la época de la depresión que requería ingredientes mínimos y los transformaba en una comida reconfortante. Todo lo que se necesitaba era un poco de caldo, a menudo casero con restos de comida y algunos huevos. La sopa se preparaba poniendo el caldo a hervir a fuego lento y luego vertiendo cuidadosamente los huevos batidos mientras se revolvía. A medida que los huevos se calentaban en el caldo caliente, se cocinaban al instante, creando cintas suaves y sedosas que le daban a la sopa su textura característica. Si a las familias les sobraban verduras o carne, las añadían a la olla para darle más sabor y nutrición. La sopa de huevo no solo era rápida de preparar, sino que también era cálida y abundante, lo que la convertía en una opción ideal para los días en los que los recursos escaseaban. Esta sopa convertía los ingredientes limitados en una comida que parecía especial, un recordatorio de que incluso con poco era posible crear algo delicioso. Las hamburguesas de puré de papas fueron un invento de la época de la depresión que transformó las papas sobrantes en una comida completamente nueva. Las papas eran demasiado valiosas para desperdiciarlas, así que cuando sobraban, las familias las mezclaban con un poco de harina, sal y pimienta para formar hamburguesas. Si tenían un huevo a mano, se lo agregaban para ayudar a unir todo, haciendo que las hamburguesas mantuvieran mejor su forma. Una vez formadas, las hamburguesas se freían en una sartén caliente hasta que quedaban doradas y crujientes por fuera, pero suaves y esponjosas por dentro. Estas hamburguesas de patata eran una comida abundante por sí solas, pero si había verduras adicionales o un poco de salsa, se servían junto con ellas para hacer el plato más completo. La textura crujiente y el sabor cálido y sabroso las convirtieron en las favoritas tanto de niños como de adultos. Para las familias que luchaban por que cada bocado de comida rindiera, las hamburguesas de puré de patata eran una solución inteligente para crear algo delicioso con las sobras. Este plato demostró que con un poco de creatividad, incluso los ingredientes humildes podían brillar, lo que lo convirtió en una comida reconfortante y nostálgica para muchos que recuerdan el ingenio de la cocina de la época de la depresión. Los panqueques de verduras caseros eran un plato favorito en la época de la depresión, ya que permitían a las familias utilizar cualquier verdura que tuvieran a mano. Los ingredientes más comunes eran zanahorias, papas, cebollas y calabacines, todos rallados y mezclados con un poco de harina y agua para mantener la masa unida. Si una familia tenía un huevo, se le agregaba para que los panqueques tuvieran más cohesión, pero el plato funcionaba bien incluso sin él. Una vez que la mezcla estaba lista, se freían cucharadas de la masa de verduras en una sartén caliente hasta que se doraban, lo que daba como resultado panqueques crujientes por fuera y suaves por dentro. Estos sabrosos panqueques eran una forma inteligente de aprovechar al máximo los ingredientes limitados, ofreciendo tanto sabor como nutrición. No solo ayudaban a evitar el desperdicio de alimentos, sino que también eran una forma disimulada para que los padres hicieran que los niños comieran sus verduras, convirtiendo ingredientes humildes en una comida que podía servir como plato principal o acompañamiento. Esta comida versátil y económica le brindó calidez y satisfacción a la mesa. ¿Qué te parecieron los panqueques de verduras caseros? La sopa de batata era un plato reconfortante de la época de la depresión que aportaba calidez y satisfacción con tan solo unos pocos ingredientes. Las batatas eran asequibles, ricas en nutrientes y estaban ampliamente disponibles, lo que las convertía en un alimento básico económico para las familias. Para crear esta sopa, las batatas se hervían hasta que se ablandaban. Luego se hacían puré y se mezclaban con agua o leche para lograr una textura cremosa y rica.
Una pizca de sal, pimienta y una pizca de canela realzaban la dulzura natural de las patatas, lo que hacía que los sabores se sintieran equilibrados y reconfortantes. El resultado fue una sopa suave y aterciopelada que, a pesar de su sencillez, resultó sorprendentemente indulgente. Perfecta para los días fríos, esta sopa ofrecía tanto nutrición como calidez, y era lo suficientemente abundante como para servir como plato principal, especialmente con una rebanada de pan como acompañamiento. Para las familias que atravesaban tiempos difíciles, esta sopa aportaba una sensación de lujo, ya que su consistencia cremosa y sus sabores cálidos la hacían sentir especial. La sopa de batata sigue siendo popular hoy en día y se encuentra a menudo en restaurantes de alta gama, pero sus raíces son un testimonio de cómo el ingenio y los ingredientes simples pueden crear una comida inolvidable. Los tomates verdes fritos eran un plato muy apreciado en la época de la Depresión, en el que los tomates verdes se convertían en un manjar crujiente y ácido. En épocas difíciles no se desperdiciaba nada y era habitual ver tomates verdes que aún no habían madurado. Para prepararlos, los tomates se cortaban en rodajas, se rebozaban en harina o sémola de maíz y se freían hasta que se doraban. Este plato era simple y delicioso, con un exterior crujiente que contrastaba maravillosamente con el sabor ligeramente ácido de los tomates verdes en el interior. Algunas familias condimentaban el empanado con un poco de sal y pimienta y, si tenían, una pizca de pimienta de cayena para darle un toque extra. Los tomates verdes fritos se convirtieron en un favorito porque eran baratos de hacer, utilizando ingredientes que a menudo ya estaban a mano. También eran un excelente refrigerio o guarnición, aportando un poco de variedad a las comidas que de otro modo podrían parecer repetitivas. Los tomates verdes fritos demostraron que con un poco de ingenio, incluso los productos verdes podían transformarse en algo satisfactorio. Este plato sigue siendo popular en muchas cocinas sureñas en la actualidad, un recordatorio duradero de la creatividad que nace de la necesidad. La barra de papas al horno fue una innovación de la época de la Depresión que permitió a las familias crear una comida que fuera a la vez satisfactoria y personalizada. Las papas estaban entre los alimentos más baratos y más disponibles, lo que las convertía en un alimento básico para las familias que intentaban estirar su presupuesto de alimentos. Para hacer una barra de papas al horno, se horneaban varias papas hasta que estuvieran suaves y esponjosas y luego se colocaban en el centro de la mesa con varios aderezos. Los ingredientes dependían de lo que hubiera disponible, pero podían incluir mantequilla, restos de verduras, una pizca de queso o incluso algunas alubias enlatadas. Cada persona podía añadir lo que quisiera, creando una comida personalizada con ingredientes sencillos. Este enfoque de hacerlo uno mismo añadía una sensación de emoción a la hora de la comida, permitiendo a los miembros de la familia ser creativos incluso cuando los recursos eran limitados. La versatilidad de las patatas significaba que se podían comer a diario sin que resultaran aburridas, ya que los ingredientes permitían variar. La barra de patatas al horno era una comida económica que aportaba un poco de diversión a la mesa, demostrando que incluso en tiempos difíciles, la hora de la comida podía seguir siendo especial. El estofado de col y patatas era un alimento básico de la época de la Depresión que proporcionaba una comida abundante sin forzar el presupuesto de la compra. La col, una de las verduras más baratas y más disponibles, se combinaba con patatas para crear un plato que era a la vez abundante y reconfortante. Para prepararlo, se picaban la col y las patatas y se hervían a fuego lento en agua o caldo hasta que se ablandaban, creando un estofado sencillo pero sabroso. Si a las familias les sobraban zanahorias, cebollas u otras verduras, las echaban a la olla para añadir más nutrientes y sabor. Este guiso no era extravagante, pero era nutritivo y satisfactorio, perfecto para los meses más fríos, cuando era difícil conseguir productos frescos. El guiso de col y patatas, que se solía preparar en grandes cantidades, aseguraba que hubiera sobras que se pudieran disfrutar durante toda la semana, con sabores que solo mejoraban a medida que se combinaban. Este humilde guiso es un testimonio del ingenio de los cocineros de la época de la Depresión, que podían transformar ingredientes básicos en una comida que calentaba el cuerpo y elevaba el ánimo. Para aquellas épocas en las que las familias necesitaban una opción ligera y rica en proteínas, recurrían a platos creativos como la ensalada de garbanzos. La ensalada de garbanzos era una solución de la época de la Depresión para una comida ligera y rica en proteínas que no costara mucho dinero.
Los garbanzos eran asequibles y fáciles de almacenar, lo que los convertía en una fuente fiable de proteínas para las familias que buscaban hacer rendir su presupuesto alimentario. Para preparar esta ensalada, se mezclaban garbanzos enlatados o cocidos con un poco de aceite, vinagre y cualquier verdura disponible, como cebollas, apio o incluso un tomate picado. El resultado fue un plato refrescante y abundante que se podía servir solo o como relleno de un sándwich. El aderezo de vinagre y aceite agregó un toque de sabor, elevando los ingredientes simples a algo sabroso. La ensalada de garbanzos fue perfecta para los días en los que cocinar no era una opción, ya que no requería calor y una preparación mínima. Esta comida ofrecía un equilibrio satisfactorio de proteínas, fibra y sabor, recordando a las familias que era posible comer de manera saludable incluso con un presupuesto limitado. La ensalada de garbanzos sigue siendo popular hoy en día, un plato simple pero nutritivo que es un recordatorio de cómo la cocina de la época de la depresión podía transformar los alimentos básicos de la despensa en algo especial. La sopa minestrone era un clásico de la época de la depresión que transformaba cualquier verdura o alimento básico de la despensa en una comida abundante y nutritiva. Ingredientes comunes como zanahorias, apio, patatas, judías y pasta se hervían juntos en agua o caldo, creando una sopa sabrosa que podía alimentar a toda la familia. Conocida como una sopa de fregadero de cocina, la minestrone aceptaba casi cualquier cosa que quedara en el frigorífico o la despensa, desde verduras marchitas hasta las sobras de la noche anterior, lo que hacía que cada tanda fuera única. Esta sopa versátil era especialmente popular durante los meses más fríos, cuando una comida reconfortante y cálida podía levantar el ánimo y proporcionar el alimento que tanto se necesitaba. Su versatilidad permitía a las familias aprovechar al máximo los ingredientes y reducir el desperdicio, convirtiendo unas cuantas sobras en una comida satisfactoria. Hoy en día, la sopa minestrone todavía se disfruta, a menudo hecha con ingredientes más sofisticados, pero sus orígenes nos recuerdan la resiliencia y la creatividad que la gente demostró en tiempos difíciles. For many, a bowl of minestrone brings back memories of sitting around a warm kitchen, sharing stories, while the rich, savory aroma filled the air. A simple pleasure that brought families together. El salteado de verduras con arroz era un plato favorito de la época de la depresión por su asequibilidad y sencillez. El arroz sobrante servía como base y las verduras que había a mano, como zanahorias, repollo o cebollas, se picaban y se añadían a una sartén caliente con un poco de aceite. Saltear las verduras les daba un sabor ligeramente caramelizado y garantizaba que conservaran algo de textura crujiente. Por lo general, bastaba con una pizca de sal y pimienta, pero si las familias tenían salsa de soja o especias, las usaban para añadir más sabor. El salteado era una forma rápida y sencilla de preparar una comida abundante, especialmente cuando los recursos eran escasos. Añadir arroz no solo hacía que el plato fuera más abundante, sino que también lo hacía más abundante, lo que proporcionaba a las familias la energía que necesitaban sin un alto coste. Esta comida era un ejemplo perfecto de cómo los cocineros de la época de la depresión podían tomar ingredientes sencillos y convertirlos en algo satisfactorio. Hoy en día, las verduras salteadas con arroz siguen siendo una comida de referencia por su versatilidad y la capacidad de aprovechar al máximo lo que hay disponible. Los rollitos de col eran un plato popular de la época de la depresión que aprovechaba al máximo ingredientes económicos como la col, el arroz y, a veces, un poco de carne picada. Se utilizaban hojas de col como envoltorios, que contenían un relleno de arroz, cebollas y cualquier verdura o carne que hubiera disponible. Una vez enrollados, los manojos de col se cocinaban a fuego lento en una salsa a base de tomate, que añadía sabor y ternura a los rollitos. Este plato era perfecto para que una pequeña cantidad de comida rindiera un poco y alimentara a una familia, ya que el repollo era barato y el relleno de arroz era abundante. Para las familias que no podían permitirse carne, los rollitos seguían siendo deliciosos con solo arroz y verduras. La salsa de tomate les daba a los rollitos un sabor sabroso que los hacía sentir especiales, a pesar de su simplicidad. En algunas culturas todavía se hacen variaciones de los rollitos de repollo, a menudo como un manjar festivo. Este plato de la época de la depresión es un recordatorio de cómo el ingenio y la creatividad en la cocina podían transformar ingredientes humildes en una comida que resultaba reconfortante y satisfactoria. La sopa de puerro y papa era una de las favoritas de la época de la depresión, ya que transformaba ingredientes simples y asequibles en una comida cremosa y reconfortante. Las papas y los puerros eran económicos y fáciles de encontrar.
lo que los convertía en alimentos básicos ideales para familias con presupuestos ajustados. La sopa comenzaba con puerros, que se cortaban en rodajas y se salteaban en una olla hasta que se ablandaban, liberando un sabor delicado y suave. Luego se añadían las papas, junto con agua o caldo, y todo se hervía a fuego lento hasta que las papas se ablandaban. Una vez cocida, la mezcla se trituraba o licuaba, lo que daba como resultado una textura suave y cremosa, que resultaba deliciosa a pesar de sus orígenes humildes. Esta abundante sopa se servía a menudo con una rebanada de pan como acompañamiento, ofreciendo una comida cálida y satisfactoria que ayudaba a las familias durante los meses más fríos, cuando era más difícil conseguir productos frescos. La sopa de papa y puerro resaltaba los sabores naturales de los ingredientes, lo que demostraba que una comida satisfactoria no tenía por qué ser complicada ni extravagante. Hoy en día, este clásico sigue siendo popular, a veces enriquecido con crema o hierbas, pero sus raíces de la época de la depresión nos recuerdan la belleza de la simplicidad. Y cuando se trata de postres creativos, nada se compara con la ingeniosidad de la tarta de manzana falsa. Como las manzanas frescas suelen estar fuera del alcance, las familias idearon un postre creativo conocido como tarta de manzana falsa, hecha con algo inesperado: galletas. Se colocaban galletas Ritz o saladas sobre una masa de tarta y luego se remojaban en una mezcla de azúcar, canela, jugo de limón y mantequilla. Al hornearlas, las galletas se ablandaban y adquirían una textura similar a la de las manzanas cocidas, engañando incluso a los comensales más escépticos. Esta tarta era un dulce capricho económico y se convirtió en un clásico de la época de la depresión. Es un gran recordatorio de cómo los cocineros ingeniosos podían transformar ingredientes simples en algo sorprendente y delicioso. La mantequilla de maní era un alimento básico popular en la época de la depresión, apreciada por su precio asequible, su alto contenido de proteínas y su capacidad para saciar el apetito. Una forma sencilla pero satisfactoria de disfrutarla en familia era rellenarla con palitos de apio, creando un refrigerio nutritivo o un almuerzo ligero que ofrecía tanto sabor como textura crujiente. Este plato de 2 ingredientes ofrecía un equilibrio perfecto de proteínas y fibra, lo que lo convertía en una opción ideal para los hogares que cuidaban sus presupuestos. A veces, las familias añadían una pizca de pasas si tenían alguna a mano, lo que le daba un toque dulce que hacía que el aperitivo fuera aún más agradable. Este bocadillo fácil de preparar, que no requiere cocción, se convirtió en un favorito de la época de la depresión, ya que proporcionaba un rápido impulso de energía y un poco de variedad a las comidas diarias. El apio relleno de mantequilla de maní era tan divertido de comer como asequible y ofrecía un placer sencillo en tiempos difíciles. Es un plato que sigue vivo en la actualidad, apreciado por su nostalgia y sencillez. ¿Te parecería satisfactorio este bocadillo creativo en tiempos difíciles? La tostada con leche era un plato reconfortante de la época de la depresión que se preparaba con leche, pan duro y a veces una pizca de azúcar o canela. Para prepararla, se tostaban rebanadas de pan o se usaban tal cual si no había tostadora disponible, y luego se remojaban en leche tibia con una pizca de azúcar y canela para darle sabor. En algunos casos, se añadía un poco de mantequilla por encima, que se derretía en el pan para crear una comida cremosa y ligeramente dulce. Aunque era simple, la tostada con leche proporcionaba calor y nutrición, especialmente en los días fríos. Este plato recordaba a las familias que incluso los ingredientes más básicos se podían convertir en una comida reconfortante. Con el espíritu de no desperdiciar nada, las cáscaras de papa se solían guardar y transformar en bocadillos crujientes o guarniciones durante la Gran Depresión. Después de pelar las papas para guisos o purés, las familias mezclaban las cáscaras sobrantes con un poco de aceite, sal y pimienta, y luego las horneaban o freían hasta que estuvieran doradas y crujientes. Estas chips de cáscara de papa se convirtieron en un capricho económico, que ofrecía una forma deliciosa de usar cada parte de la papa. Las patatas fritas de cáscara de patata, económicas, sabrosas y fáciles de preparar, añadían un toque crujiente a las comidas y a veces se disfrutaban junto con sopas o sándwiches para darles un poco más de textura. Demostraron que incluso lo que parecían restos se podía convertir en algo agradable y que valiera la pena, recordando a las familias la importancia del ingenio y la creatividad en la cocina. Estas papas fritas crujientes aportaron un poco de diversión y sabor a la mesa sin agregar un costo adicional.
Pero cuando las familias necesitaban algo más abundante y sustancioso, recurrieron a una maravilla de una sola olla que podía aprovechar al máximo los ingredientes. El estofado Hoover. El estofado Hoover, que debe su nombre al presidente Herbert Hoover, era un plato básico de la época de la Depresión que combinaba macarrones, tomates enlatados, salchichas o cualquier carne barata, y verduras enlatadas. Todo se cocinaba junto en una olla, creando un estofado abundante y sabroso que podía alimentar a una familia numerosa. La combinación de pasta, verduras y un poco de carne proporcionaba una comida abundante con un presupuesto limitado. El estofado Hoover se servía a menudo en los comedores comunitarios, pero también se convirtió en un plato habitual para las familias que cocinaban en casa. Este plato demostraba cómo se podían combinar ingredientes económicos y estables para crear algo cálido y nutritivo que excediera el presupuesto de la compra. Estas comidas de la época de la Depresión nos recuerdan el poder de la creatividad en tiempos difíciles. Son sencillas, ingeniosas y satisfactorias, y un testimonio de resiliencia. ¿Cuál probarías en tu propia cocina?